Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 34 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Lo primero de todo, pediros disculpas porque este programa se ha demorado bastante más de lo habitual. Lo estoy grabando el jueves 30 de mayo, teniendo en cuenta que lo estoy grabando a las 8:30 de la noche, que es cuando empieza la grabación. No creo que lo pueda subir en el día de hoy. Seguramente esté subido, aparezca. Bueno, es 30 de abril, perdón. Mañana será 1 de mayo, que creo que es cuando voy a poder editarlo y subirlo. Al fin y al cabo, la grabación, edición y subida de un programa me requiere unas 3 horas más o menos de tiempo acumulado. Y como comentaba, pues a las 8:30 del 30 de abril comienza la grabación y seguramente el programa se suba el 1 de mayo. Pediros disculpas, como os decía, porque la subida de este programa, la grabación, también pues se ha demorado más de lo previsto. Creo que nunca había subido un episodio tan tarde, pero realmente ha sido muy complicado. Realmente ya sabéis que yo no suelo hablar de mi vida personal en este espacio, que lo suelo dedicar únicamente a hablar de artes marciales mixtas, quizás alguna experiencia personal en algún evento relacionado con artes marciales mixtas, pero está todo bien, está todo correcto, no os quiero preocupar, pero sí que es cierto que en la parte de trabajo pues estoy atravesando unos días, unas semanas complicadas en cuanto a volumen de trabajo, intensidad de trabajo. Hasta el punto de, amigos, allegados, pues Manuel, hay que bajar el ritmo, no le eches tantas horas, no te lleves el trabajo a casa, pero bueno, están siendo unos momentos muy complicados de mucho trabajo en el trabajo y también mucho trabajo fuera del trabajo que me está pues dejando con muy pocas horas libres para cualquier cosa, ya sea podcast, otro hobby, recado, cualquier tipo de tarea. Estoy bien, la verdad que lo estoy haciendo porque quiero, no estoy ni mucho menos obligado, es una nueva etapa que estoy atravesando y han sido muchos cambios, ¿no?, en mi trabajo que me han afectado, ¿no?, en estos últimos meses, por así decirlo. Y nada, pues lo asumo con cierta resignación, pero bueno, también con cierta motivación, porque pues es una etapa nueva en mi vida personal y profesional que al fin y al cabo, aunque suponga, ahora mismo al menos, una carga de estrés un poquito más alta, bastante más alta de lo que es habitual y de lo que es aconsejable médicamente, pues lo entiendo como algo puntual. Está todo bien, todo correcto, vida personal bien, lo laboral pues muy ajetreado, pero bueno, lo llevo relativamente bien, pero sí que es cierto que me queda muy poco tiempo disponible para todo. Y obviamente, pues para mí el podcast, que es algo que me encanta, ya sabéis que nunca fallo, pues es para mí la última prioridad, ¿no? Obviamente, es un hobby, por así decirlo. La prioridad primera es la salud, ¿no? Por supuesto, el trabajo también está por ahí. Luego también desconectar, deporte, salir con los amigos, por supuesto, y el podcast, pues al fin y al cabo, si tengo poco tiempo, pues es lo último que puedo hacer. Siempre va a haber podcast semanal, salvo incidencia mayúscula o salvo que haya un descanso entre temporadas y obviamente esta semana no iba a faltar a la cita, pero como os decía, pues el programa seguramente lo estáis escuchando a partir del 1 de mayo o el mismo viernes 1 de mayo. Pediros disculpas sobre todo por eso, por subirlo un poquito más tarde. Subirlo más tarde pues afecta también directamente a las visualizaciones que tiene el programa. Obviamente si yo no subo un programa un domingo o un lunes, pues pierdo muchas visitas del evento de UFC o PFL o de los eventos del fin de semana anterior, que están recientes. Muy poco tráfico voy a traer del último evento de UFC subiendo hoy el programa. Tampoco va a dar tiempo prácticamente a que se sume mucha gente de cara a la previa del evento de UFC de este sábado, pero bueno, al fin y al cabo no queda otra que subirlo cuando buenamente se puede. Siempre sabéis que suelo decir que nunca es tarde si la dicha es buena, pero
pues esto ha afectado o está afectando no solo a que llegue este programa tarde, también a que llegue pues no tan preparado como a mí me gustaría. He tenido que ver algunas peleas del último evento de UFC en diferido, repasar también el próximo evento de UFC, un poquito a contrarreloj, porque realmente subir ese episodio o el episodio semanal el sábado tampoco tiene mucho sentido. Para eso mejor empalmarlo con el siguiente y subir un episodio en 2 semanas. Y también pues está afectando a ese primer programa que quiero, o a ese primer vídeo, por así decirlo, que quiero subir pronto al canal, ese salto al audiovisual, o mejor dicho, al formato vídeo que llevo diciendo mucho tiempo que voy a hacer, pues se está demorando. Se está demorando bastante, porque realmente es que no encuentro tiempo ahora mismo. Siempre lo hay, ¿eh? No tampoco quiero sonar a excusa. Obviamente, si quieres, siempre tienes tiempo para absolutamente todo, pero está costando. Yo soy muy perfeccionista y no quiero pues hacerlo rápido, deprisa y corriendo, sin hacerlo bien, porque no me gusta. Este programa empezó 6 meses más tarde de lo que tenía previsto, porque no estaba contento con la calidad del audio, con el formato del programa, con logo, con todo, ¿no? Y quería tenerlo bien. Eso tiene sus pros y sus contras, por supuesto, pero bueno, es la forma que tengo de ser. Intento mejorar siempre como persona, y esta es una de los defectos que tengo, que no lo suelo decir en las entrevistas de trabajo, es lo típico, ¿no? Defectos, soy muy perfeccionista, ¿no? Pero sí que es un defecto que tengo. Aunque parezca, si me conocieras personalmente, en ciertas cosas parezco algo caótico, pero luego sí que es verdad que me gusta hacerlo todo bien, sobre todo cuando se puede hacer bien. Y eso pues me afecta en todo. Al final eso es trabajo, vida personal, hobbies como este, y bueno, al fin y al cabo nadie es perfecto, nunca mejor dicho. Yo no lo soy, pero sí que me gusta hacer las cosas bien, y eso pues me afecta también, y al final pues también genera sus inseguridades y por supuesto, ¿no? Pero bueno, en definitiva, pediros disculpas, todo bien en lo personal, creo que estoy mejor que nunca en lo personal, pero bueno, atravesando ese bache o ese baden en lo profesional, ese momento de ese pico de estrés o ese pico de intensidad de carga de trabajo, que al fin y al cabo no me está afectando solo a mí, está afectando en general a la empresa en la que yo trabajo. Es un momento delicado, un momento crítico, ¿no? Por carga. Y estamos pues muchas personas así, ¿no? Como yo me siento. Así que nada, pediros disculpas, pero bueno, tenéis aquí el programa. No sé cuánto va a durar, yo creo que va a ser un poquito más corto de lo habitual, porque realmente vamos a centrarnos en los 2 eventos de UFC, que el que ha habido recientemente, que ha enfrentado a Aljo Sterling y a Youssef Zalal, y el que tendremos este fin de semana en horario pues en matutino, horario europeo matutino, el evento en Australia, en Perth, que va a enfrentar a Jack de la Madalena y Carlos Prates. Jack de la Madalena, ex campeón del peso welter, perdió el cinturón contra Islam Makhachev, se va a enfrentar a Carlos Prates, el brasileño. Por ahí también repasaremos un poquito pues el evento de PFL, que regresa el mismo sábado, en este caso pues en horario más vespertino, de madrugada, hora española. También comentaré un poquito actualidad importante, algunas cositas que quiero hablar, y no sé si comentar algo del Inoue Nakatani de este fin de semana, duelo histórico de boxeo, creo que posiblemente la mejor pelea de boxeo japonesa de la historia, 2 invictos, 32-0, creo que Junto Nakatani es el que sube de división y se enfrenta pues 2 invictos japoneses, 2 ídolos, Naoya Inoue, uno de los mejores peleadores libra por libra de la actualidad, y Junto Nakatani. Yo creo que comentando ya esto, no creo que vaya a repasar más, porque si escucháis este programa pues sabréis que yo de boxeo no entiendo tanto. Me gustan los deportes de contacto, los deportes de combate, pero el boxeo lo suelo ver muy poquito y soy muy casual. Suelo ver peleas importantes de luchadores importantes, luchadores conocidos. No estoy muy puesto en el boxeo, tampoco controlo mucho de las diferentes ligas que hay. Pero obviamente Inoue es una referencia a nivel deportivo, más allá de lo que es el boxeo. A nivel de deportes de combate, Naoya Inoue es un auténtico fenómeno. A Nakatani lo vi en su último combate. No es un peleador al que hubiera visto antes, sinceramente. Y en su último combate pues tampoco me dijo nada. Ganó a Sebastián Hernández, pero lo pasó mal. Y Inoue, pues a diferencia de Nakatani, las veces que lo he visto, más allá de algún knockdown que ha podido sufrir o que hincaba rodillas, pues superioridad increíble, una pegada brutal la que tiene
Naoya, que es un auténtico fenómeno, un ídolo en Japón, un referente en el boxeo y un peleador de esos por los que merece la pena pues ver un evento, trasnochar, madrugar, porque a mí me parece brutal. Dicho esto, ya no analizaré esta velada después porque tampoco tengo mucho más que comentar, por lo tanto voy a empezar pues realizando un repaso de lo que nos ha deparado esta última semana de mayo, de abril, perdón, que en mi cabeza está mayo, y pues vamos a terminar realizando la previa de los dos grandes eventos de artes marciales mixtas que cerrarán esta semana, que será, como decía, el evento UFC de Perth y el evento de PFL en Sioux Falls, que es en el estado de Dakota del Sur. Un evento que, por cierto, va a enfrentar en la pelea principal a Logan Sterling y al albanés Florin Zemdeli. Como decía, vamos a repasar un poquito los resultados de esta semana. Voy a repasar los resultados de Cage Warriors, evento número 205, evento que no pude ver. Ya os dije que principalmente iba a verlo por la pelea principal, una pelea principal que iba a enfrentar por el cinturón del peso welter a Sean Clancy Jr. y a Justin Burlinson. Una pelea que se canceló a pocas horas de comenzar la velada por un corte que sufrió Justin Burlinson en la ducha. Me recordó totalmente a una lesión que tuvo Santi Cañizares, portero español, que no pudo acudir al Mundial por un corte también con un perfume o un cosmético de baño antes de acudir a la cita mundialista. Y esta pelea se canceló muy poquito antes de empezar el evento. Se cancela la pelea, una pelea que era pues la pelea principal. Obviamente muchísimo enfadado pidiendo reembolso del dinero. Yo creo que debían hacerlo. No sé si se hizo al final, pero bueno, creo que cualquier solicitud de reembolso debía haberse aprobado porque no solo se cayó esta pelea, sino que también se suspendió pues el enfrentamiento de Jordan Strong contra Mark Philippe en Ganchu, que era una pelea también que estaba programada para la cartelera principal. Michael Blair también se cayó en su pelea contra Emil Shaferi y al final pues lo que se nos quedó como pelea principal fue el combate del local Aidan Stephen contra Josh Abraham, combate que se llevó Aidan Stephen. Y luego resto de resultados los estoy viendo ahora en directo, no los he repasado antes de empezar el programa, pero realmente a mí me interesaba sobre todo esa pelea principal entre Sean Clancy Jr. y Justin Burlinson. ¿Por qué? Si escuchasteis el programa anterior, el número 33, lo sabréis. Si seguís las artes marciales mixtas a nivel internacional, Cage Warriors, España, sabéis que esa pelea tenía especial relevancia y afectación al panorama español de artes marciales mixtas, panorama andaluz, panorama sevillano, y es que Manu del Valle pues está ahí en el top del ranking del peso welter de Cage Warriors y es uno de los que está llamado a enfrentarse al campeón, ¿no?, del peso welter, ya sea Justin Burlinson o Sean Clancy Jr. No hubo pelea, mantiene el cinturón Justin Burlinson, esta pelea se pospone. No sé cuándo iba a ser, no sé si se pospone a junio, no lo sé, pero está reprogramada. Manu del Valle tendrá que esperar. Lo que ya dije, ¿no?, es que hay serias opciones de que Cage Warriors aterrice en Sevilla. Está confirmado, si no me equivoco, que va a aterrizar en España en este año 2026. Manu del Valle va a pelear en ese evento. Hay opciones de que sea en Sevilla, porque Manu del Valle es de aquí. Hay un pabellón San Pablo, que es un recinto muy bueno para acoger un evento de Cage Warriors. Ya lo hizo con WoW y creo que en Cage Warriors estaría bastante bien. Y la pena es esa, que no hemos podido aquí tener nuevo ganador o defensor del cinturón porque no ha podido disputarse la pelea y eso puede nos afecta directamente a los siguientes combates o a los siguientes meses de Manu del Valle. Por lo tanto, estaremos atentos de cómo evoluciona la cosa, de si Manu anuncia nuevo rival, en cuanto se confirme combate para Mouthit, pues por supuesto lo traeré aquí, lo analizaremos, pero esto sí que es cierto que te deja un poco frío, ¿no?, por lo importante que era, porque Sean Clancy Jr. venía apretando muchísimo. Para mí iba a ganar a Justin Burlinson, iba a ganar en su casa y iba a convertirse en el siguiente rival de Manu Mouthit. Tendremos que esperar, como os decía, en cuanto se publique algún detalle, pues lo traeré a este programa, porque Cage Warriors es una promotora que a mí me encanta, creo que es la decana de las artes marciales mixtas europeas. Está por ahí nuestro Manu Mouthit y como decía, cualquier novedad la traeré al programa. El evento que sí pude ver, ese UFC Fight Night que enfrentó a Youssef Zalal
y Aljo Sterling, un evento que se realizó en el Meta Apex de Las Vegas, octógono pequeño. Un evento interesante, más allá de esta pelea principal, y un evento pues con bastantes sorpresas, con muchas sorpresas, una auténtica barbaridad, también con mucha pelea que fue a la decisión, con mucho debutante, pero un evento que nos dejó muchas sorpresas, un evento que no pude ver al completo en directo, he tenido que ver varias peleas en diferido, lo he podido ver ya entero, y conclusiones importantes en algunas peleas que van a ser también relevantes en el futuro próximo. Por ejemplo, pues Julia Polastri en la primera pelea perdía contra Talita Alencar en un combate muy igualado. Yo se lo daba incluso a Polastri, pero fue una pelea, la verdad, que bastante más igualado de lo que esperaba. Se lo llevó la jiu-jitsera Alencar y sumó pues una derrota más en el récord de Julia Polastri. Una victoria que en principio pues para mí tampoco tiene mucha relevancia en el panorama futuro de la división. Pero vamos a ver, ¿no?, cómo se repone Julia Polastri. Alencar veterana, lo hizo bastante bien. Fue una pelea cerrada, pero también de perfil bajo. Luego Víctor Valenzuela, el chileno, que ganó a Max Griffin en la segunda pelea de la noche. Víctor Valenzuela, compañero de gimnasio de Ilia Topuria, peleador sudamericano, debuta en la UFC, se impone a todo un veterano como Max Griffin, en una pelea también muy buena, muy cerrada, en la que fue Valenzuela de menos a más. Creo que los jueces se lo dieron 29-28 a Víctor. Yo, por ejemplo, que suelo fijarme mucho en los detalles, cuando termina la pelea, pues si te fijas en la cara de Max Griffin, lo ves con una cara de dolor y unos gestos de dolor que realmente eso al juez que está puntuando la pelea le pone clarísimo que está dolorido y que ha sufrido mucho daño, y yo creo que ese tipo de gestos pues al final no ayudan, ¿no?, cuando vas a la decisión. Tienes que intentar poner cara de póker, ¿no? Es como cuando los peleadores, cuando le dan un golpe y lo sienten, pues incluso de forma automática sonríen, y esa es una forma de saber que el golpe ha entrado, que el golpe lo han sentido. Pues aquí Max Griffin no se rió, sino que puso una cara de dolor al final del tercer asalto, absolutamente increíble, un tercer asalto que terminó a lo grande, y una pelea pues que se llevó Víctor Valenzuela, no sin antes pues sufrir bastante contra Max Griffin, que es un peleador veterano, un peleador con experiencia y un peleador muy incómodo. Luego Francis Marshall ganó al también debutante Lucas Brennan, ex peleador de Bellator. Francis Marshall mucho más completo, superior en el suelo, superior en el boxeo. La verdad que estuvo cerca de ser una paliza, muy dominante Francis Marshall. Victoria por decisión muy cómoda. Para mí tampoco le hace crecer mucho en el ranking esta victoria a Marshall, porque Brennan era un emparejamiento muy asequible. Y en definitiva, pues una victoria más para Marshall, que a mí es un peleador que me encanta. Y Lucas Brennan, pues que deberá esperar para sumar su primer triunfo en la UFC. Luego, la primera gran sorpresa, por así decirlo, pues fue la victoria de Cody Darden contra Jafel Fillo. Un Cody Darden que dominó arriba y abajo, dominó en el cardio, dominó en el corazón, ¿no? Que ya lo dije en el último programa, y siempre que hablamos de Cody Darden lo suelo repetir. Es un peleador que no es nada del otro mundo, ni a nivel técnico, ni a nivel de potencia, ni prácticamente en nada, pero tiene un corazón tan grande que le hace mantenerse vivo en las peleas. Aquí lo dio absolutamente todo, sabiendo que estaba a una derrota de ser cortado por la UFC, y eso pues le sirvió para vencer a Jafel Fillo, que es un luchador complicadísimo, sobre todo cuando el combate va al suelo. Luego Michelle Montag, que no pudo finalizar, aunque estuvo a punto de hacerlo, a Mayra Bueno Silva, una pelea muy dominante también de Michelle Montag, una victoria clarísima de la luchadora oceánica. Mayra Bueno Silva pues está con pie y medio fuera de la compañía, peleadora de 34 años, lleva 5 derrotas consecutivas, no gana desde febrero de 2023 en la UFC, y creo que no veremos de nuevo a Mayra Bueno Silva pelear en la compañía, salvo que la UFC y los matchmakers le pongan una pelea muy complicada contra una debutante o una que esté subiendo en el ranking, una victoria asequible para su rival, porque está en un estado de forma muy mal, está muy lenta, está pues falta de cardio, no tiene potencia. La verdad que ha pegado un bajón muy importante Mayra Bueno Silva en estos últimos años. Luego, Cedric Dumas perdió contra James Jackson McVeigh por finalización, por darse
en el primer asalto. Esperaba mucho más de Cedric Dumas. Yo creía de verdad que iba a dar la sorpresa contra Jackson McVeigh, pero le cazó con el darce McVeigh y se llevó un bono por actuación de la noche. Cedric Dumas también muy probable que no volvamos a verle en la UFC por todo esos problemas que tiene legales o que ha tenido. También las derrotas no ayudan. Era un combate relativamente asequible para Cedric y no lo ha hecho. Además ha sido finalizado, por lo tanto muy mal futuro el que le augurio a Cedric Dumas. Luego tuvimos también sorpresa, ya que Chris McCónico venció a Rodolfo Vieira por decisión unánime. Pelea muy mala de Rodolfo Vieira. Empezó bien, pero se cansó y en el boxeo, pues muy superado por parte de Chris McCónico. Tampoco consiguió derribos. Una pelea en la que McCónico fue de menos a más. Vieira fue de más a menos. Y al final, pues victoria unánime merecida para Eric McCónico. Decepción de nuevo de Rodolfo Vieira, a quien tampoco le auguro muchas victorias en la UFC. Eric McCónico era un rival asequible, era un rival para llevar al suelo y finalizar. No lo hizo y en el segundo y tercer asalto pues fue prácticamente un saco de patatas al cual golpear a placer. Luego, otro jiu-jitero muy del perfil de Vieira, Marcus Buchecha, también perdió contra Ryan Spann por KO en el segundo asalto, un 1-2 que entró limpio por parte de Ryan Spann, que se llevó victoria, bono y también bono por finalización de la noche. Ryan Spann pues se mantiene un poquito más en la UFC, es un luchador que en el peso pesado pues se siente más cómodo porque sus rivales son más lentos. Él es un luchador que suele ir a la sumisión, pero también tiene buena técnica en el boxeo, es muy completo. La verdad que Ryan Spann, a poco que tuviera una cabeza bien amueblada y peleara en lugar del peso pesado, en el peso semipesado, yo creo que podría hacer las cosas muy bien, pero no creo que mentalmente sea de lo mejor, no creo que sea su fuerte la cabeza. Pero bueno, aún así ha vencido a Marcus Buchecha por KO en el segundo asalto. Se queda muy tocado Buchecha, que ya empató en su último combate contra Kennedy Nzechukwu. Y nada, pues Ryan Spann se mantiene en la UFC. Vamos a ver qué pasa con Marcos Buchecha, que la verdad, tras su salto a las artes marciales mixtas, pues lo está pasando bastante mal. Y no sé si la UFC lo va a cortar ya, pero si no es ahora, será en su siguiente pelea. Pues muchas carencias por parte de Buchecha. Un Buchecha que es grande, pero no sé yo si realmente debería pelear en el peso semipesado. No sé si debería hacer ese corte, porque en el peso pesado pues no tiene poder de KO, le conectan y se va al suelo. También para derribar pues le cuesta más que con un peso semipesado y no sé yo si la mejor decisión de Buchecha es pelear en la categoría más grande de la UFC. Otra sorpresa que tuvimos fue la victoria de Raoni Barcelos, leyenda de la UFC, frente a Montel Jackson. Hubo un Montel Jackson que empezó ganando el primer asalto, incluso conectó un knockdown al principio del combate. Luego se vio derribado por parte de Raoni Barcelos y ese derribo pues se convirtió en la tónica habitual en el segundo y tercer asalto, ya que en esos segundo y tercer asaltos pues se impuso Barcelos con los derribos, con los intentos de sumisión, control en el suelo por parte del brasileño. Se aseguró la victoria, aunque sí que es cierto que el tercer asalto creo que hubo uno de los jueces que se lo dio a Montel Jackson. Para mí fue una pelea en la que tuvimos a Montel Jackson siendo mejor en el primer round, segundo para Barcelos y tercero también para Barcelos. El tercer round un poco cerrado, aunque para mí fue una victoria merecida de Raoni porque dominó en el suelo. Montel Jackson tampoco hizo mucho daño y al fin y al cabo pues sensación de impotencia para Montel Jackson, que suma, creo que es por primera vez en su carrera, dos derrotas consecutivas. Perdió contra Davison Figueiredo por decisión dividida en octubre del año pasado y ahora vuelve a caer por decisión dividida contra Raoni Barcelos. Anteriormente, derrota contra Brett Jones en 2020 en UFC. Brett Jones, leyenda de las artes marciales mixtas galesas, que se retiró en WOW. Y la primera derrota de Montel Jackson fue contra Ricky Simón en su debut en la UFC, debut que hizo después de conseguir el contrato en el Contenders Series. Luego tuvimos victoria de David Grant, lamentablemente contra nuestro Adrián Luna Martinetti en la mejor pelea de la noche, un combate a cara de perro con los dos peleadores dando absolutamente todo, una pelea en la que hubo muchísimo intercambio, ambos
dieron absolutamente todo. Una pelea que finalmente se llevó el veterano, el peleador experimentado, Davy Grant, conectó los mejores golpes, sobre todo al final del combate, pero una pelea que va a servir a Adrián Luna para mejorar, porque tiene pues ya esa experiencia de haberse enfrentado a todo un Davy Grant, que es un peleador completísimo, buena defensa de derribos, muy buen boxeo, buen striking, técnico, muy incómodo. Y ya lo dije, ¿no? Adrián Luna pues tenía un rival muy complicado para debutar en la UFC, a pesar de esa diferencia de récord. Adrián Luna llegaba con un 17-1, solo una derrota, Davy Grant con un 15-8, pero al fin y al cabo pues también la experiencia es un grado, y aquí pues Davy Grant supo aprovecharla, llevándose los momentos claves de cada asalto. Sí que es cierto, como decía, bono por pelea de la noche para ambos, por lo tanto Adrián Luna debuta de una forma positiva, por así decirlo, porque gana experiencia y se lleva también una cifra importante de dinero por hacer una buena pelea. Y creo que tiene nivel, ¿no? Que en el siguiente combate seguro que teniendo un rival más asequible pues va a estar más cerca de la victoria, y que vamos a ver una nueva versión bastante mejorada por parte del luchador ecuatoriano. Luego tuvimos victoria, ahora sí, hispanoamericana. Rafa García se impuso a Alexander Hernández en un auténtico peleón de Rafa. Un combate completísimo del mexicano. Dominó a Alex Hernández, conectó los mejores golpes, derribó a Alexander the Great. Y fue pues un combate muy serio del mexicano. Una victoria contundente ante un rival también muy complicado. Se lleva su triunfo número 19 como profesional mexicano, pues se confirma también su buen estado de forma, ya que es la tercera victoria consecutiva en UFC, y continúa pues en su camino ascendente a lugares más ventajosos en la división. Rafa García tiene solo 39 años, cumple 32 en agosto, es muy joven, creo que tiene muy buena base, corazón, entrena en un buen gimnasio y creo que lo va a hacer muy bien en el futuro, porque también estoy viendo que Rafa está mejorando. Alexander Hernández, por contra, está estancado desde hace varios años, aunque nos ha dejado alguna pelea buena, ¿no? En estos últimos combates. Sí que es cierto que las victorias no han envejecido tan bien. Diego Ferreira, Chase Hooper, Karl Holobov, Austin Havard, son victorias que realmente las ves ahora en perspectiva y tampoco tienen tanto mérito. Por lo tanto, vamos a ver, ¿no? qué rival le ponen a Alex Hernández en su siguiente pelea. Pero sí que es cierto que me alegro por Rafa García, porque ganó de una forma muy seria, muy contundente, que al final es necesario también, ya no solo para encontrar estabilidad en la compañía, sino también por confirmar o encontrar estabilidad a nivel mental. Luego, en la pelea principal de la noche, Jocelyn Edwards alargó la racha de victorias de peleadores hispanoamericanos, ya que venció a Norma Dumont en la victoria más importante de su carrera. Una pelea en la que Edwards pues empezó regular, empezó siendo derribada, siendo dominada por parte de Dumont, pero luego en el resto del combate defendió derribos, le dio la vuelta a posiciones no ventajosas en el suelo, dominó arriba, conectó golpes duros y acabó asegurándose la victoria. No he mirado si ha entrado en el ranking o en el top 5, mejor dicho, pero esta victoria clave para la panameña ante una Norma Dumont que venía en muy buen estado, la rival más difícil que ha tenido en su carrera, y aquí pues un paso de gigante que da Jocelyn Edwards en su carrera. Tiene también margen de mejora la luchadora panameña, es todavía muy joven, 30 años, cumple 31, y está en una racha brutal, está mejorando a cada pelea que pasa, y creo que no hemos visto todavía la mejor versión de Jocelyn Edwards. Creo que lo veremos en sus próximos combates. Por lo tanto, apunta alto Jocelyn Edwards en esta división, que es el peso gallo femenino. Y ya en la pelea principal, pues tuvimos también sorpresa, o al menos sorpresa para mí, y es que Youssef Zalal perdió contra Aljamain Sterling, y además perdió de forma clarísima. Fue un auténtico repaso de Sterling a Zalal. Una actuación pues muy parecida, ¿no? a lo que nos viene regalando Sterling en sus últimos combates, dominio en el suelo. Sí que es cierto que perdió un asalto, que fue el número 3, que es en el que Zalal pues consiguió dominar en el suelo, pero en el resto de asaltos, dominio absoluto de Aljo y una victoria muy contundente. Me sorprende por cómo lo ha conseguido,
porque esperaba a Zalal dominando, incluso esperaba a Zalal que a medida que fueran pasando los minutos los asaltos fuera imponiéndose por cardio, por ritmo, y aquí la verdad que Sterling, a pesar de ser un veterano ya, de haber subido de división, porque él viene del peso gallo, pues dominó a Zalal, que estaba en su prime físico y en el prime de su carrera, y cayó la boca absolutamente a todos, porque creo que la gran mayoría no subestimaba a Sterling, pero sí que pensaba que Youssef Zalal iba a ganar. Sorpresa mayúscula de un Zalal que venía totalmente rachado. Tendrá que utilizar esta derrota para seguir aprendiendo. Tiene solo 29 años. Queda mucho de Zalal en la UFC, pero se corta esa progresión que tenía, ese ascenso meteórico tras ser cortado por la compañía. Y creo que suma, voy a repasar, su cuarta derrota Zalal en la UFC. Perdió contra, estoy repasando aquí, perdió creo que fue contra Ilia Topuria, exacto, su primera derrota en la UFC. Él llegaba al combate con un 10-2 de récord y se puso 10-3. Luego perdió contra Sun Buchoi, perdió contra Sun Wutsu, empató contra Damon Blackshear, fue cortado, hizo carrera en la promotora Sparta, ganó varios combates. Y tras ser firmado de nuevo por la UFC, pues victorias, muchas de ellas por finalización. Aquí ha tenido que venir el ex campeón del gallo, Aljo Sterling, para cortarle esa racha. Para mí muy sorprendente, la verdad. No me lo esperaba para nada. Podía esperarme una pelea cerrada con Aljo ganando a los puntos, pero fue tal el dominio que la verdad que me dejó sin palabras. Por cierto, esta pelea la tuve que ver en diferido porque no aguanté el sábado hasta esas horas. Me fue imposible, me quedé dormido y nada, cuando me levanté ya no había ni señal en la televisión. Así que nada, una pelea pues sorprendente con su desenlace y importante, ¿no?, para el futuro del peso pluma, división de la que es campeón Alexander Volkanovski. Y ya pues repasado los resultados de los últimos eventos, un repasito, ¿por qué no?, a la actualidad de las artes marciales mixtas. Varias cosas que quiero comentar. La primera de ellas es que se confirma evento de UFC en Serbia para el 1 de agosto. Creo que es la primera vez que la compañía aterriza en Serbia. Entiendo que Uros Medic va a protagonizar la cartelera, pero bueno, estamos todavía lejos para que se confirme los peleadores, pero bueno, entiendo que habrá mucho peleador serbio, algún croata, alguno en francés, por supuesto, alemanes. No descarto ver ahí algún español. Es una buena oportunidad para pelear. Vamos a ver qué ocurre con Dani Várez ahora. Pero bueno, no creo que llegue a tiempo. Pero estamos por ahí pendientes de Alex Topuria. No sé yo si le apetece mucho ir a Serbia a luchar. Pero hay que estar pendiente porque hacer velada en Europa, no necesitar volar a Estados Unidos, pues podemos ver ahí participación española. Como decía, evento UFC en Serbia 1 de agosto. Hablando de eventos, Jordi Wild también realizará de nuevo su famoso Wild Tournament o Dogfight Wild Tournament. ¿Y por qué lo traigo aquí ahora? Pues porque parece que, o está confirmado, que va a tener que retransmitir en falso directo su velada a la 1 de la mañana, hora española. Parece que por motivos de legislación, con publicidad que tiene de una casa de apuestas, no le van a permitir emitir el evento en directo. No sé cómo funciona la legislación. Y Jordi Wild, en lugar de excluir esa publicidad, pues parece que va a pasar por el aro de tener que emitir el evento en falso directo a partir de la 1 de la mañana. A mí me parece una barbaridad. Entiendo las regulaciones, pero creo que pierde todo el sentido el evento. Sobre todo cuando lo más importante en este tipo de veladas, pongamos esto de ejemplo, como también lo de Ibai, es la repercusión que tiene a nivel de espectadores online, y creo que así pierde toda la gracia. Vamos a ver qué tal sale la jugada. No sé si podré verlo a la 1 de la mañana, me parece una barbaridad. No es UFC, hay combates que pueden estar interesantes, pero no tiene sentido, ¿no? Un evento en España a la 1 de la mañana para un público casual que no está acostumbrado a eso. Error, me parece un error, pero vamos a ver, ¿no?, qué tal sale el experimento. Y otra noticia, ¿no?, que está de actualidad, es que ya han salido las cuotas para el combate que va a tener Joel Álvarez contra Yaroslav Amosov, ex campeón de Bellator. Parte como ligero favorito el luchador ucraniano. Por lo tanto, se confirma que los expertos, entre comillas, pues creen
que el ganador de este combate va a ser Yaroslav Amosov. Combate igualado, según los expertos, pero ligero favoritismo para Yaroslav Amosov. Ya lo dije en su momento y cuando analicemos la pelea en profundidad lo comentaré bien. Es una pelea mala para Joel Álvarez. Mala. Amosov ha entrado en el ranking. Si gana Joel Álvarez debería entrar Joel en el ranking. Pero pelea mala porque Amosov es un rival complicado, sobre todo si el combate va al suelo. Creo que hay rivales mucho más asequibles por encima del ranking. Daniel Rodríguez, por ejemplo. Y veremos a ver porque me da miedo Amosov. Es grande, tiene buen boxeo y vamos a ver, ¿no? Sarukian ya barrió a Joel Álvarez en su momento, siendo Sarukian un peso ligero natural. Y aquí en el welter, pues vamos a ver, ¿no? Porque Amosov es un luchador grande, un boxeo decente, ¿no? En el boxeo, en el striking es mejor Joel, pero cuidado porque Amosov derriba y una pelea 3 asaltos me da mucho miedo. Y ahora pues toca ver un poco pues ya los próximos eventos que vamos a tener de artes marciales mixtas. Voy a empezar, aunque no va por orden cronológico, por el evento de PFL en Dakota del Sur, ese evento que enfrentará en el combate principal a Florin Zemdeli y Logan Storley. Un evento de muchos combates, nombres algunos muy conocidos y un evento que puede estar entretenido. Tenemos en preliminares al ex UFC Carl Williams, que se va a enfrentar a Maxwell Yantunana, un peleador que ha pasado por PFL África, pelea del peso pesado, creo que debería ganar Carl Williams, pero una pelea interesante hecha, relativamente igualada, me decanto por Carl Williams. Luego tendremos a Brett Bay, enfrentamos a Taylor Michels, no conozco a estos luchadores, uno tiene un récord o debuta profesional, Brett Bay, y Taylor Michels pues tiene una victoria como profesional, pelea de relleno. Tendremos al cubano Ángel Álvarez enfrentándose a Bryce Logan. Buena pelea, buen combate para Ángel Álvarez. Peleador cubano, muy completo, 31 años. Tiene pues victorias en LFA. Viene de Cage Fury, donde ha vencido a rivales complicados como puede ser Justin Montalvo, que también es ex Bellator, perdón. Y ahora pues se enfrenta a Bryce Logan, que es un peleador veterano, incómodo, pero es una pelea muy ganable para Ángel Álvarez. La ex UFC Tayla Santos se va a enfrentar a Qihui Yang, la peleadora china. Parte como clara favorita Tayla Santos. Luego Sun Won Kim se va a enfrentar al peruano Humberto Bandenay. Parte como favorito Humberto Bandenay. Tendremos a Sabrina de Sousa, peleadora invicta, enfrentándose a Cheyenne Bowers. Buena pelea, muy favorita también Sabrina de Sousa. Rasul Magomedov se enfrentará al germano Rafael Xavier en un duelo del peso semipesado. Pelea muy asequible para Magomedov, que debería dominar a Xavier de principio a fin. Y luego ya la cartelera principal es donde se pone la cosa interesante. En el primer combate Magomedov se enfrenta a Leandro Higo, dos ex luchadores de Bellator. Debería dominar Magomedov si el combate va al suelo. Leandro Higo también está en claro declive. Luego, duelo de gigantes. Renan Ferreira, ex rival de Francis Ngannou, se va a enfrentar a Sergey Bilosteny. Una pelea muy igualada, 50-50, la que no vamos a llegar a la decisión casi seguro. Emiliano Sordi, el argentino, se va a enfrentar a Simeon Powell. Pelea muy complicada para Emiliano Sordi. Simeon Powell es un peleador muy dinámico, muy activo, muy completo, poder de KO. Emiliano Sordi no me ha dado buenas sensaciones en sus últimos combates y lo va a tener bastante complicado el argentino. Luego, Gatsi Rabadanov se va a enfrentar a Alexander Shizov. Debería dominar Rabadanov de principio a fin. Y en la pelea principal, Storley se enfrentará a Florin Zemdeli. Florin Zemdeli, solo una derrota como profesional, un luchador que tiene 4 triunfos en PFL. Debutó la compañía venciendo a Tomasz Langowski, venció a Jack Grant, en su penúltimo combate, ganó a Daniele Micheli y en su último combate en octubre de 2025 ganó a Omar El Dafraoui. Le han subido el nivel, mucho. Logan Storley es un veterano, tiene más derrotas, pero hay un salto de nivel considerable respecto a sus últimos rivales. Hablamos de que Logan Storley es un peleador que entrena en el Kill Cliff, que en Bellator se ha enfrentado a los mejores
en su momento, por ejemplo, se enfrentó a Michael Venom Page, se enfrentó a Neyman Gracie, al propio Yaroslav Amosov, próximo rival de Joel Álvarez, Joaquin Buckley incluso en Bellator, a quien ganó, AJ Matthews. Por lo tanto, cuidado, porque aquí Zendeli lo va a pasar mal. Nunca se ha enfrentado a un rival de la talla de Logan Storley, y la pelea será interesante. Creo que va a tener opciones Zendeli, pero es una pelea a la que me tengo que decantar, por supuesto, por Logan Storley. Este será el evento de PFL, pero antes, durante la mañana del sábado, concretamente a las 10 de la mañana, hora española, tendremos evento de UFC en Perth, Australia. Empezamos viendo el evento mientras comemos unos churritos, comida muy típica de España, evento perfecto. ¿Por qué? Porque a las 10 empiezan las preliminares y la cartelera principal estará comenzando a eso de la 1 de la tarde. Por lo tanto, vamos a tener el sábado prácticamente entero libre, no trasnochamos el sábado, nos levantamos el domingo entero libre, y un evento en un horario espectacular. Tiene su encanto ver los eventos de UFC de madrugada. Estamos acostumbrados los fans acérrimos que vivimos en Europa, pero sí que es cierto que de vez en cuando una cartelera en China o esta que empieza de mañana, para nosotros es gloria bendita, y desde las 9:30 de la mañana estaremos ya despiertos cogiendo sitios para disfrutar de esta cartelera, que tendrá como enfrentamiento principal al número 1 del peso welter, Jack de la Madalena, que está justo por debajo de Islam Makhachev, y al número 5 en el ranking, Carlos Prates, el brasileño. Evento para mí con aires de evento numerado por nivel de las peleas. Creo que hay algunas que perfectamente podrían estar en la cartelera principal de un evento numerado, y muy, muy interesante. Creo que va a ser muy divertido. A mí las carteleras de Australia me suelen gustar mucho porque el público me gusta. Creo que da bastante alegría, bastante buen ambiente al combate, y también los peleadores australianos, también podemos meter ahí a los neozelandeses, tienen una aura distinto, un carácter distinto, tienen, por así decirlo, dos cojones, y suelen protagonizar muy buenas peleas. Jack de la Madalena es un ejemplo de ello, o Quillan Salquith, que se va a enfrentar a Benil Darius en la pelea principal, también es un buen ejemplo de ello. Pero, como es habitual en este programa, pues vamos a realizar el análisis siguiendo un orden cronológico de la primera pelea hasta la última. Vamos a empezar por el primer combate de preliminares y terminamos pues analizando ese enfrentamiento entre Carlos Prates y Jack Della. El primer combate con presencia local, Don Marfan se va a enfrentar a Cody Steele, un duelo entre un australiano y un estadounidense. Un duelo interesante, en mi opinión, bastante igualado, decantado ligeramente por Cody Steele, porque Cody Steele, al menos en el ámbito, en el escenario regional, lo ha hecho mejor, en mi opinión, que Don Marfan. Don Marfan sí que es cierto que viene a hacer una muy buena pelea, pero va a ser una pelea interesante, un combate seguramente con muchísimo intercambio. Cody Steele es un peleador menos técnico, un poquito más desordenado, pero tiene la verdad que mucha potencia, muy agresivo, tiene un volumen muy alto de golpeo. En su último combate me esperaba una victoria y la verdad que me decepcionó con esa derrota sobre Ron Zhu, sobre el chino. Ahora necesita, ¿no?, reponerse de ese tropiezo venciendo a Don Marfan, que es un rival muy complicado. No tiene tanto poder de KO como Cody Steele. Creo que sí que tiene mejor suelo que Cody Steele. Es un poquito más técnico y sobre todo se siente cómodo en el contraataque. Creo que la tónica general de este combate va a ser ver a Steele presionando, lanzando muchas combinaciones, y Don Marfan con el contraataque, pues conectando algún gancho, incluso intentando algún derribo para desgastar a Steele. Creo que vamos a ver unos primeros minutos de mucha presión por parte de Steele, cierto caos. Y vamos a ver, ¿no?, si Don Marfan sobrevive a esos golpes iniciales que va a tener que recibir. Si lo hace, pues puede darle la vuelta a la pelea e igualarla mucho más de lo que en principio puede parecer. Creo que es favorito de forma merecida Cody Steele, pero cuidado, porque Don Marfan, si la pelea sobre todo se alarga, puede generarle muchos problemas al peleador estadounidense. Luego, Jonathan Mikaliv se enfrentará a Themba Gorimbo. Pelea extraña entre dos luchadores muy distintos. Jonathan Mikoliv, una de las mayores promesas australianas del peso welter, un peleador fortísimo, un peleador muy completo, con buen golpeo, y Themba Gorimbo por su parte,
un luchador mucho más cómodo en el suelo, un striking menos completo, menos pulido, tiene buen cardio, pero sobre todo se siente cómodo si el combate va al suelo. Va a ser difícil que Gorimbo lleve la pelea al suelo porque Mikhalif es complicado de derribar y con el striking va a hacer daño, va a lanzar rodillas con los intentos de derribo, se va a sentir cómodo en el clinch por la fuerza que comentaba que tiene a nivel físico. Si la pelea se mantiene arriba, Mikhalif va a tener muchísima ventaja. Si la pelea va al suelo, no tengo claro que se vaya a mantener mucho tiempo con ambos peleadores sobre la lona. Ahí sí que es cierto que deberían igualarse las tornas, pero creo que va a ser un combate que la mayor parte del tiempo se va a desarrollar arriba, con mucho clinch, pero arriba, y donde se va a imponer el local Jonathan Mikhalif. Luego tendremos a Wes Jules, que se va a enfrentar a Ben Johnston. Un combate también con presencia local por parte de Ben Johnston. Una pelea pues bastante igualada, una pelea en la que parte como ligero favorito Ben Johnston, que es un peleador muy completo, tiene buen cardio, es un peleador con buen boxeo, buen grappling. Sí que es cierto que no tiene mucho poder de KO, pero va a ser una pelea bastante igualada en la que Wes Jules pues seguramente intente derribo, porque es un peleador muy fuerte con buen grappling y buen wrestling. Y creo que vamos a tener muchísimas alternativas en este combate. Es muy difícil decantarme por un ganador, porque a Ben Johnston no lo conozco mucho, va a pelear con el apoyo del público, pero es una pelea prácticamente 50-50 y con muchísimas alternativas. Luego, Colby Cignes, un viejo conocido del público español, porque fue el peleador que debutó, o que protagonizó el debut de Alex Topuria en la UFC, perdió por decisión unánime frente al mayor de los Topuria. Luego sí que es cierto que se repuso de esa derrota venciendo al africano Josias Musasa, y ahora pelea frente a su público, frente al estadounidense Vince Morales. Vince Morales, veterano de la UFC, muy buena experiencia, completo, un peleador con buen cardio, también mucho corazón por parte de Vince Morales. Una pelea muy igualada, porque vamos a medir la experiencia de Vince Morales con la fuerza y la explosividad de Colby Cignes. Cignes es un peleador que no tiene mucho poder de KO, pero sí que es cierto que tiene mucho volumen, es bastante rápido, se mueve bastante bien. Obviamente hay una diferencia de edad considerable que va a jugar en favor de Colby Cignes, va a contar con el apoyo del público. Vince Morales es verdad que es una piedra, es un hueso, es complicado. Vamos a ver si el volumen de Colby Cignes se puede imponer a los golpes que va a conectar puntualmente Vince Morales. Vamos a ver si aquí pues prima volumen o daño, porque Morales es muy peligroso y además está acostumbrado a pelear en territorio enemigo, se siente cómodo, pero aquí vamos a tener un enfrentamiento entre veterano y promesa, por así decirlo. Obviamente no creo que Colby Cignes vaya a entrar nunca en el top 15 del peso gallo, o top 10, pero es un peleador que lo hace bien, lo demostró contra Josias Musasa. Esa decisión a la que llegó con Alexandre Topuria no ha envejecido tan mal, era un debut en la UFC, y es un muy buen peleador. Los dos son buenos peleadores, creo que es mejor Colby Cignes, y creo que Colby Cignes se va a imponer a Vince Morales. Luego tendremos el enfrentamiento entre Jacob Malkoun y Gerald Meerschaert, una muy buena pelea, una pelea en la que pues tenemos a Jacob Malkoun partiendo como favorito, el mayor favorito, si no me equivoco, de toda la cartelera. ¿Por qué? Porque tenemos aquí realmente a un Gerald Meerschaert prácticamente unidimensional, un Meerschaert que prácticamente no le queda nada ya de boxeo, tiene muy poco que ganar en las peleas que se mantiene arriba, es sobre todo peligroso cuando derriba y con las sumisiones, pero Malkoun es un luchador, es un wrestler. Malkoun se siente muy cómodo con los derribos, con los intentos de derribo, con las defensas de derribo. Va a ser muy complicado derribar a Malkoun, y si Meerschaert intenta dominar o derribar a Malkoun para llevársela al suelo e intentarlo someter, es muy posible que Malkoun le dé la vuelta a ese intento de takedown para acabar por encima de Meerschaert y ahí pues hacer mucho daño. Obviamente, aunque termines por encima en el suelo de Meerschaert, hay que tener cuidado con las sumisiones del norteamericano. Es una pelea peligrosa para Malkoun, debería dominar. Lo que pasa que podemos sacar de aquí una comparación con una pelea que tuvimos hace no mucho, bueno, hace bastante, pero que la tenemos muy reciente porque fue la primera derrota de Magomed Ankalaev como profesional, que fue contra Paul Craig, una pelea en la que estaba dominando Ankalaev con su wrestling, con su striking, pero en el último segundo Paul Craig le cazó con una sumisión en una posición de dominio de Ankalaev en el suelo. Aquí podemos ver esto, podemos ver dominancia pura de Jacob Malkoun durante toda la pelea, pero en un despiste que Gerald le coja una sumisión porque es muy peligroso. Para mí,
favorito Malkoun, pero tendrá interés en la pelea si va al suelo y si Meerschaert, pues de verdad, o la versión que veamos de Meerschaert aquí, pues intente sumisiones y no se deje derrotar tan fácilmente. Luego, Junior Tafa, el pequeño de los Tafa, el hermano pequeño de Justin Tafa, se va a enfrentar a Kevin Christian, en la que posiblemente sea la pelea de menos nivel medio de toda la cartelera. No me gusta Kevin Christian, no me gusta Junior Tafa para artes marciales mixtas. Junior Tafa es un striker con nada de wrestling y nada de grappling. Arriba es peligroso, como prácticamente todos los peleadores de ascendencia maorí, de ascendencia samoana. Tienen muchísimo poder en los puños, pero luego en el suelo es muy malo. Es muy fácil de dominar. Además se vence muy rápidamente. La suerte es que Kevin Christian, a pesar de ser más completo, tampoco es que sea un grappler letal. No creo que vaya a penalizar mucho esa mala defensa de derribos de Junior Tafa. Por lo tanto, aquí yo creo que vamos a ver a Junior Tafa conectando muchos golpes al principio del combate. Seguramente consiga noquear a Kevin Christian. Si no lo hace, la pelea se va a embarrar un poco, va a ir seguramente al suelo en algún momento. Vamos a ver si Tafa se rinde pronto, le da la vuelta, o no sé qué puede pasar aquí. Es muy difícil de prever esta pelea, pero sobre todo por el bajo nivel que tienen los dos luchadores. Kevin Christian es más peleador de artes marciales mixtas, es más completo, pero Junior Tafa tiene ese poder de KO y puede finalizar la pelea pues a las primeras de cambio. Luego tendremos un enfrentamiento de mucho más nivel en el peso medio. Cam Roston se va a enfrentar al polaco Robert Bryczek. Muy buena pelea, una pelea también muy igualada, una pelea en la que parte como ligero favorito a priori Cam Roston, que es un peleador muy completo, un peleador grande, un peleador largo, un peleador técnico, un peleador con buen striking, compañero de Israel Adesanya. Y Robert Bryczek, pues un peleador con más poder de KO, un poquito más anárquico, menos técnico, peligroso. Y en definitiva una pelea pues de dos strikers, en el que vamos a ver en principio muy poco derribo. No sé si llegaremos a ver una finalización, porque va a haber mucho intercambio de golpes. Puede ser que acaben cansados, porque creo que va a ser una pelea de volumen muy alto y muy interesante. Creo que aquí vamos a ver posiblemente una de las mejores peleas de la noche, porque vamos a ver prácticamente puro boxeo. Y ya pues entramos en la cartelera principal con el enfrentamiento de los gigantes, los pesos pesados. Además, un viejo conocido tanto del público, de los fans más casuals y de los fans más acérrimos de la UFC. Tenemos a Don Tai Tuivasa, que se va a enfrentar en la primera pelea de la cartelera principal al escocés Louis Sutherland. Una pelea, pues la verdad que interesante porque vemos a Tai Tuivasa partiendo como favorito, peleando frente a su público. Un Tai Tuivasa que creo que tiene actualmente el peor récord o la peor racha de derrotas de la UFC. No sé si hay por ahí alguno que le supere, porque no gana desde 2022, cuando se impuso a Derrick Lewis por KO en febrero de 2022, y a partir de ahí empezó una racha de derrotas que sí que es cierto que las repasas y ves que son de los mejores luchadores del ranking, pero al fin y al cabo son 6 derrotas consecutivas las que acumula el bueno de Tai Tuivasa. La primera llegó por parte de Ciryl Gane, luego Sergey Pavlovich, Alexander Volkov, Marcin Tybura, Jairzinho Rozenstruik, y la última contra Talison Teixeira por decisión unánime a comienzos de este año en el UFC 325, que enfrentó a Volkanovski y Diego López por segunda vez. Ahora se enfrenta a Louis Sutherland, que es un peleador más completo de artes marciales mixtas. Tai Tuivasa es extrapolar lo que comentaba antes de Junior Tafa, de Justin Tafa, de Mark Hunt, esa explosividad de samoana, maorí, a las artes marciales mixtas, ese boxeo de demolición a las artes marciales mixtas. Por supuesto, pues ha basado su carrera en ello, ha conseguido unos éxitos brutales, se ha convertido en millonario peleando en la UFC. Ahora sí que es cierto que tiene sus empresas con las que factura, la verdad, bastante dinero. Creo que tiene incluso alguna ligada a la marihuana. Y ahora pues realmente con estas 6 derrotas pues sigue la UFC por el espectáculo que genera, porque es un peleador muy carismático, porque es un peleador que en estas carteleras en Australia pues queda que ni pintado. Pero sí que es cierto que estamos ante un Tai Tuivasa que tiene pie y medio fuera de la UFC. Este emparejamiento contra Louis Sutherland pues se lo pone bastante fácil, le pone un rival asequible que noquear, porque Sutherland, aunque sea más completo, que también puede ocurrir lo mismo que con Kevin Christian, creo que tiene
carencias arriba y creo que es una pelea que se la ponen a huevo prácticamente para que noquee Tuivasa. Vamos a ver, ¿no? Si en ese primer asalto y medio puede noquear. Si no lo hace, creo que Luis Sutherland va a intentar algún derribo cuando ya Tuivasa esté un poquito más cansado, desgastar aún más al peleador oceánico y acabar pues llevándose la decisión o incluso algún KO por ground and pound al final del combate. Me tengo que decantar por Tuivasa a pesar de que pues está más fuera que dentro, tanto mentalmente como de la propia compañía, es decir, literal y figuradamente, pero creo que va a ser una pelea interesante porque son dos pesos pesados de relativo nivel, ambos son carismáticos, Tai Tuivasa va a contar con el apoyo del público, va a tener esas opciones de noquear en el primer asalto, vamos a ver en qué estado físico se presenta Tai a este combate, y si gana, pues lo volveremos a ver bebiendo seguramente del zapato de alguien, bebiendo cerveza para celebrar esa victoria, que es algo también que cuando ganaba al menos, pues lo hacía más viral de lo que era, ¿no? Con esos ya caos espectaculares, pues esa celebración la verdad que se volvía súper viral en TikTok, en Instagram, en Twitter, porque al fin y al cabo pues Tai Tuivasa ha sido espectáculo y se mantiene en UFC por eso, por lo que ha dado y porque esas 6 derrotas pues realmente luchadores de estas características no pesan tanto como en otros luchadores que incluso con 5 victorias o 6 victorias consecutivas se ven cortados, y si no que se lo digan a Muhammad Mokaev. Luego, otro duelo de pesos pesados, en este caso pues Shamil Gaziev y Brando Perisic se van a medir en esta cartelera principal. Shamil Gaziev, un peleador técnico, un peleador con buena base de grappling, buen wrestling. En el striking a mí no me transmite mucho. Sí que es cierto que es un peleador grande, que suele controlar muy bien la distancia y el ritmo de la pelea por ese tamaño, se mueve bastante bien, pero es un peleador que no ha terminado de explotar. A mí nunca me ha gustado, me alegré muchísimo de esa derrota contra Jairzinho Rozenstruik en marzo de 2024, cuando Shamil se rindió porque estaba totalmente superado. Luego repasan las victorias y bueno, ganó a Martin Buday, ganó a Thomas Pedersen, pero no tiene victorias contra rivales de alto nivel. Brando Perisic pues entra, ¿no?, en ese nivel. Rozenstruik, Martin Buday es mejor que Thomas Pedersen. Vamos a ver, ¿no?, cómo emparejan ambos. Es una pelea muy igualada. Creo que Perisic es mejor porque tiene más poder de KO, es fuerte, aunque tiene menos experiencia. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué táctica se impone de los dos. Vamos a ver si el control de Gaziev se impone frente a la explosividad de Perisic. Y la experiencia también, que la experiencia pues es importante. Perisic tiene 7 peleas profesionales en artes marciales mixtas y Gaziev tiene 16, muchas de ellas en la UFC. Por lo tanto, pelea interesante y esperemos que Gaziev no la convierta en aburrida, que suele convertir la mayoría de sus peleas en combates pues con muy pocas alternativas y realmente pues para echar una mini siesta. Luego tendremos uno de los combates tapados, en mi opinión, de toda la cartelera, que va a ser el enfrentamiento en el peso pluma entre Marwan Raiki y Oli Smith. Una pelea, cuidado, que puede ser absolutamente espectacular. Marwan Raiki parte como claro favorito, de forma merecida. Es un peleador invicto, es un peleador espectacular, es el estilo de peleador que más gusta a la UFC. Tiene agresividad, guardia baja, muchísima confianza, buen karate, peleador completísimo, un peleador que yo englobo, ¿no?, en esta nueva generación de luchadores de artes marciales mixtas que no pueden ser más completos en todas las áreas. Sí que es cierto que a veces se despicha, incluso casi le cuesta la pelea en el Contender Series contra Ananias Mulumba, casi es noqueado, pero se sobrepuso. Contra Harry Hardwick también tuvo algún susto, pero al final acabó dándole una paliza. Y un Raiki, pues la verdad que es espectacular, me encanta, es un striker buenísimo, muy completo, con un ritmo brutal. Y por parte de Oli Smith, pues peleador también local, un peleador que llega en reemplazo de última hora, en corto aviso, y lo va a tener complicado. Tiene solo 6 peleas profesionales Oli Smith, es un luchador también bastante joven, entrena también con Adesanya, entrena con Khan Rostom, pero nunca se ha enfrentado a un rival de la talla de Raiki y lo puede pasar muy mal.
lo puede pasar muy mal. Si va con fuerza desde el principio, pues lo mismo puede conseguir alguna sorpresa, pero si la pelea se alarga, lo va a pasar muy mal Oli Smith, y aquí pues casi al 100% vamos a ver una finalización. Incluso yo dudo que lleguemos al tercer asalto. Va a ser o finalización de Oli Smith en el primer asalto, sorprendiendo a Raiki, o un KO de Raiki final del primer round, comienzo del segundo. Peleón absoluto. Esta es una pelea que hay que verla sí o sí. Luego, un viejo conocido, Tim Elliott, se va a enfrentar a Steve Erceg, duelo del peso mosca. Aquí, pues, mucho que decir, realmente. Steve Erceg estuvo a punto de convertirse en campeón de la división. Casi gana a Alexandre Pantoja. Un error en el último asalto, creo que fue el último minuto de la pelea, le costó el combate, pero estuvo a nada, a un minuto, a 30 segundos, a un error de convertirse en campeón del peso mosca, con lo que eso habría cambiado el devenir de la división. Y luego, pues a partir de ahí, muchas subidas y bajadas, combates buenos, decepciones, peleas extrañas. Steve Erceg, peleador joven, 30 años, peleador incómodo, un luchador que, como comentaba, después de perder contra Pantoja, fue noqueado por Kai Kara-France, fue vencido por Brandon Moreno, y en su último combate pues ganó a Ode Osborne en una muy buena pelea. Necesita ganar Steve Erceg. El problema es que va a tener enfrente a un Tim Elliott que es un luchador muy incómodo, es un veteranísimo, casi 40 años, pero es un peleador que se siente cómodo en el caos, que constantemente está haciendo scramble en el suelo, muy impredecible, un striking también muy molesto, un striking pues raro de ver, la verdad, es distinto, ¿no? El striking de Tim Elliott, el boxeo de Tim Elliott, pero es un peleador, como decía, incómodo, con muchísima experiencia en la UFC, más de 20 combates. Viene de ganar además a Kaya Sakura por guillotina, que fue una auténtica sorpresa la que consiguió Tim Elliott. Ha dejado prácticamente a Sakura pues fuera de la UFC. Y aquí parte como no favorito, sobre todo porque yo creo que Steve Erceg es mejor en todos los ámbitos. Es mejor en el striking y es mejor en el suelo que Tim Elliott, al menos actualmente. Tim Elliott es capaz de lo mejor y de lo peor. Incluso en ese combate que perdió contra Mohamed Mokaev en el tercer asalto, tuvo momentos muy buenos en el primer y segundo round, a pesar de partir como no favorito. Pero sí que es cierto que llega ahora con casi 40 años, que son divisiones tan pequeñas como esta, se nota mucho. Y vamos a ver, ¿no?, si consigue romper ese ritmo Tim Elliott, que lo va a intentar desde el principio. Y si Erceg se mantiene en su posición, conecta, consigue algún derribo, lo normal es que venza. Va a ser un poquito una pelea del caos que va a proponer Elliott y el control que va a intentar proponer el bueno de Steve Erceg. Pelea extraña, pero aún así, pues pelea interesante, porque va a ser la antepenúltima pelea de la noche. La penúltima, pues contará con presencia local, contará con Quillan Salquith, que se va a enfrentar al también veterano Benil Dariush, el luchador asirio. Una pelea pues complicada para Dariush, muy complicada para Dariush a estas alturas de su carrera, porque pues ha pegado también un bajón muy importante. Los cortes de peso le afectan el doble, ya no tiene tanta ventaja a nivel físico, los golpes se sienten más. La forma en la que perdió contra Benoit Saint-Denis en noviembre del año pasado pues preocupa. Fue un KO en 15 segundos que la verdad que fue bastante feo. Dariush es un luchador que pues hasta antes de esa derrota contra Oliveira pues estaba llamado a dominar la división, o al menos a estar arriba durante mucho tiempo, por características, por el jiu-jitsu que tiene. Fue considerado incluso como uno de los mayores prodigios mundiales del jiu-jitsu. Avanzó de forma muy precoz en el deporte, en muy poco tiempo, y la verdad que se convirtió en toda una referencia del jiu-jitsu, y aplicado a las artes marciales mixtas pues lo hizo genial, porque además tiene un buen striking, buen cardio, y sobre todo pues ese característico pelo canoso, pues es verdad que le daba esa sensación de cierta fragilidad, cierta veteranía cuando aún no la tenía, y también pues ese carácter, esa personalidad pues que no pegaba con la de un luchador, le hacía pues tener bastante carisma, destacar sobre el resto, y es un peleador que siempre ha contado con el apoyo del público. El problema ahora es que va a tener enfrente a Quillan Salquith, que va a contar con el apoyo del público, y además de forma muy notable. Cuenta Salquith con el apoyo, cuenta con la ventaja de juventud, con la ventaja de potencia,
cuenta también pues con ese poder de KO, porque Salkit es un luchador que noquea y que finaliza constantemente, ya sea arriba o en el suelo, y si no que se lo digan a Hasparas, que fue noqueado por una patada brutal, o a Jimmy Mulaki, que fue sometido por Mataleón en su último combate. Muy completo Salkit. Sí que es cierto que, echando la vista atrás, nunca se ha enfrentado Salkit a un peleador de la talla de Darius, aunque Darius viene ya de vuelta. Parte como favorito el local, pero vamos a ver si la pelea no se embarra, si no se alarga, si Darius no lleva la pelea al suelo y ahí pues consigue cierta ventaja, porque es una pelea engañosa para Salkit, con mucho que perder, poco que ganar, y Darius por su parte, pues nada, una pelea muy complicada que le ha puesto, un verdadero marrón que le ha puesto la UFC, que es intentar parar a uno de los mayores prospectos de la división de este peso ligero. Y ya en la pelea principal, pues, ¿qué podemos decir de Jack Della y de Carlos Prates? Dos fenómenos, dos strikers brutales, sobresalientes. Aún así, dos strikers muy distintos. Jack Della Maddalena, boxeador, y Carlos Prates, peleador de Muay Thai, kickboxing, un peleador que saca patadas, que saca codos, que saca golpes poco ortodoxos que hacen mucho daño y que aplicados a las artes marciales mixtas son letales. Y Jack Della Maddalena, un peleador que suele boxear sobre todo, lanza muy poca patada, suele forzar algún clinch, algún derribo, porque es muy fuerte y presiona de forma, la verdad, muy inteligentemente. Pero sí que es cierto que enfrente va a tener a un Carlos Prates muy largo, que se siente cómodo en todas las distancias, distancia larga, distancia corta, buen clinch, con esos codos que comentaba que sacaba. Y aquí vamos a tener una pelea 50-50, moneda al aire en mi opinión, en la que vamos a ver, pues yo creo que a Jack Della Maddalena imponiendo su ritmo, al menos al principio, Carlos Prates esperando un poco. Pero como con este Prates, jab, con este codo, con los intentos de derribo y los intentos de clinch de Jack Della Maddalena, cuidado, porque ahí sí que es cierto que va a poder empezar a mantener su distancia Carlos Prates, dejar a Jack Della Maddalena al contraataque, que eso es algo con lo que no se siente cómodo Jack, y ahí puede empezar a robar minutos, y si el combate se alarga, yo creo que la ventaja la tendrá Carlos Prates, a pesar de que Carlos Prates es conocido fumador. La verdad que esas imágenes también se vuelven muy virales. Ese fumador conocido y reconocido por él mismo, pero aún así tiene muy buen cardio. Y va a ser una pelea pues prácticamente de muchísimo intercambio al principio. Creo que va a ser muy estratégica. Ahí yo creo que Jack Della Maddalena tiene cierta ventaja. Creo que es más inteligente que Carlos Prates en cuanto a inteligencia de pelea, me refiero obviamente. Carlos Prates ya ha perdido en la UFC, perdió contra Ian Machado Garry, solo tiene una derrota en la UFC, tiene 7 en total como profesional, y Jack Della Maddalena pues acumuló 2 derrotas en sus primeros 2 combates como profesional, y luego todo victorias hasta que llegó el fenómeno de Islam Makhachev en noviembre de 2025 y le propinó su primera derrota en la UFC. Un combate contra Islam Makhachev en el que vimos pues a Islam dominando con derribos, en este caso pues muy superior a Jack Della Maddalena. Esperaba más de Jack Della, fue superado por un luchador que venía subiendo del peso ligero, y ahora necesita ganar a Carlos Prates para plantarse de nuevo como uno de los principales contenders en este caso del peso welter. Pelea complicada, como decía, de prever. Pelea muy estratégica, pelea en la que vamos a ver, creo que un ritmo lento al principio del combate, con los dos luchadores observando al rival, y luego pues esos golpes clave, esos codos, esos intentos de derribo que va a intentar Jack Della. Vamos a ver si los consigue, pero va a ser una pelea muy buena, una pelea crucial para el futuro de la división. Ya sabéis, ¿no? Que no solo está Islam Makhachev por ahí, también está la sombra de Ilya rondando esa más que posible subida al peso welter para retar a Islam Makhachev. No tendría sentido otro combate en el welter, pero claro, para retar a Islam Makhachev por el cinturón del welter tiene que seguir siendo campeón Islam Makhachev, y si viene apretando Prates, Ian Garry, pues cuidado, ¿no? Cuidado, que puede cambiar el futuro y la previsión que hay a día de hoy. Combate absolutamente brutal, un evento, como habéis visto, muy interesante, con muy buenos combates, creo que están muy bien casados. Incluso esa pelea que comentaba antes, en la que partía como clarísimo favorito Jacob Malkoun, puede tener ciertos matices que le den un poquito más de igualdad, pero el resto de emparejamientos a priori muy igualados, no vemos realmente muchísima diferencia.
Así que creo que vamos a disfrutar de una muy buena mañana, en el caso del público europeo, de artes marciales mixtas. En menos de 24 horas comienza el evento. Intentaré, ya que el evento es el sábado por la mañana, aprovechar que tengo el domingo libre para grabar el programa el domingo, por lo tanto muy poco tiempo habrá entre este programa y el siguiente. Pero bueno, así son las cosas. Me despido no sin antes, como siempre, daros las gracias por haber escuchado 4 onzas. Ya sabéis que un like, una suscripción, un comentario ayuda muchísimo. Nos vemos la próxima semana, o a lo mejor esta, con más MMA. Y, como siempre, vivan las artes marciales mixtas.